es cómo define la estrategia la mayoría de la gente. Y si yo le pregunto a un académico, a un consultor, a un empresario, ¿qué es estrategia? ¿Cuál es el objetivo de la estrategia? Lo más probable es que estos tarados me van a decir lo siguiente. Vienen a decir, el propósito de la estrategia es buscar ventajas competitivas sostenibles. Un error, graso error. ¿Por qué? Porque, bueno, vuelves a la trampa. Ventajas competitivas sostenibles. Vuelves a colocar al competidor como el centro fundamental de referencia. Y eso, a mi juicio, no es así. Olvídate de tus competidores, olvídate. Entra a hacer una reflexión centrada en cuál es tu cliente y otorgar a ese cliente algo que sea totalmente diferencial, totalmente distintivo, que sea lo tuyo, ¿cierto? Que pongas tú, tu imprinte, que defines tú estas capacidades de liderazgo y de excelencia que deben constituir una estrategia bien concebida. Una cosa que a mí se me ocurrió, que yo creo que fue una brillante idea, viejo. Estoy tan humilde en los últimos años. Fue esto de decir, fíjate, hay tres grandes posicionamientos estratégicos, opciones. Una es lo que yo llamo el mejor producto. ¿Qué significa esto? Significa que te voy a dar un producto y punto, viejo. Y eso es una transacción. Un producto estandarizado, no sé quién eres, hacemos estas cosas. Y aquí está. Fundamentalmente esto es para un cliente que lo hemos designado en este caso como un buscador de precios. Aquí cambio radicalmente. En lugar de tener el producto estandarizado, ¿no es cierto?, acéfalo, tengo que entender quién es mi cliente, cuáles son sus necesidades, cómo lo puedo ayudar yo a darle soluciones a problemas fundamentales que tiene. No es un producto estandarizado, es una cartera de productos y servicios, es una solución la que le estoy dando. Y aquí ves, fíjate, yo ahí creo que es una palabrita que es de muy difícil traducción. ¿Qué es el objetivo fundamental de la estrategia? No es obtener ventajas competitivas sostenibles, como yo se lo decía, no me gusta eso. ¿Qué es? Entonces, en inglés, que suena muy elegante, es el objetivo de la estrategia es obtener customer bonding. Ahora, la palabra bonding es una palabra de difícil traducción. Uno la puede traducir como proximidad, ¿no es cierto?, vinculación, pero va más allá de eso, porque la palabra bonding también tiene un carácter afectivo. La última expresión del bonding es el amor, viejo. Mira que estoy romántico. Y la idea, ves tú, es cómo obtener este bonding, esta intimidad, este grado ¿cierto?, de proximidad con tu cliente. Cuando estoy aquí, el bonding es cero. ¿No? Yo estoy dando un producto, olvídate. ¿No? Si alguien viene con un producto mejor, o si alguien viene con un precio más bajo para el mismo producto, mi cliente me va a abandonar porque no hay nada singular en mi oferta, sino un producto estandarizado a un precio determinado. Me voy acá, no, aquí ya es distinto, ya yo te estoy ayudando, yo soy parte de tu empresa. Y ahí hemos invertido ambos. Yo y tú, yo para conocerte mejor, tú para entenderme a mí mejor. Y esta concurrencia de intereses y beneficios compartidos nos produce un bonding muy alto. Y aquí el bonding es inquebrable. Aquí nos casamos, viejo. Aquí tenemos una alianza estratégica que nos va a permanecer inalterable. Es lo que Walmart hace con sus proveedores. Al llevártelos a Bentonville y establecer este programa de largo plazo, te generas un bonding, te generas
una vinculación absoluta aquí. ¿Te fijas? Entonces, fíjate, imagínate me acuerdo que lo que nos pasó cuando estaba yo trabajando con Molimet, ¿no? Que con Molimet yo estaba aplicando el modelo Delta continuamente. En noviembre de no sé cuándo, en 2009, no sé dónde, no me acuerdo, el precio del Molimet, del molibdeno, cayó en 3 semanas, de $33 la libra a 9. Y nosotros habíamos hecho toda esta porquerita. Y ahí me acuerdo que uno de mis amigos de Molimet me dijo, oye, ahora vamos a ver si tu porquería de modelo Delta sirve para algo o no. Y fue una excelente oportunidad de verificar, ¿no es cierto?, si esta porquería del modelo Delta tenía o no una cierta veracidad en la forma de interpretar la relación. Fíjate, y nos pasó exactamente lo que el modelo te decía. Los gallos de acá se nos fueron todos. A los traders. Y se ve, tenían que ir. Obvio, si no estábamos dándole nada significativo, si alguien viene con un precio significativamente menor, se va. Es lo obvio, lo lógico que se vayan. Aquí, fíjate, la gente llegó, llamó y dijo, mira, esta cuestión es bastante seria, sentémonos a renegociar la cuestión. Pero no se fueron. Y era muy lógico, y era muy razonable y racional que ellos dijesen, mira, los términos que habíamos establecido en nuestra relación hoy día no son válidos, pero teníamos que reexaminarla. De aquí, fíjate, no se fue nadie, ni pasó nada. Claro, porque aquí ya éramos parte integrante de la cuestión. Éramos la misma. Éramos parte fundamental de la misma institución, que es el System Blocking. El System Blocking, fíjate, es un posicionamiento monopolístico. O sea que yo soy el único proveedor. Y ahí me pregunté yo, como decía un personaje de Doña Rosita la Soltera, y una obra teatral de Federico García Lorca, y había un personaje de lo más simpático que decía, me pregunto yo, me contesto yo. Me pregunto yo, me contesto yo. ¿Qué es este System Blocking? Y está, fíjate, eran 3 cosas. Canales exclusivos. Yo soy la única fuente de distribución de esto. No hay nadie más. O sea que si quieres tener esto, tienes que venir hacia mí. El intercambio dominante, cuando te voy a dar un sistema que te va a permitir de operar adecuadamente, y te lo doy yo y por consiguiente te capto a ti, de repente me di cuenta que esta cuestión era mucho más importante que eso. Y que estos 8 posicionamientos, de hecho, fíjate, era una manera muy, muy eficaz, a mi manera de pensar, de cómo entrar a definir las competencias de una institución. Yo puedo ahora usar, en lugar de la FODA, cada una de estas cosas para hacer un catálogo de mis fortalezas. Tengo capacidad de bajos costos. ¿Cuáles son? Tengo capacidad de organización. Tengo capacidad de amplitud horizontal. ¿Cómo son mis canales exclusivos? Ahora. ¿Y cómo debería mejorar esto? ¿Cuáles son mis capacidades deseables? Aquí está esta cosa de la misión, súper importante a mi juicio, de cómo comunicar la transformación que existe. Estas son mis 5 grandes tareas dentro del modelo Delta: segmentación, competencia, visión del negocio, la agenda y la parte del monitoreo. Y aquí tengo una manera de cómo comunicar la visión, lo existente, lo deseable, los desafíos del cambio, y estos son cómo definir la misión. Me dijeron que tenía que... Oye, y esta es mi carta mágica. Esta carta me cae fenomenal, fíjate, porque es capaz de comunicarte toda esta historia.
Tú me puedes decir, oye Arnoldo, no me vengas a joder, viejo. Estrategia, organización, negocios, desempeño. Olvídate, ¿qué quieres que adquiere un libro? ¡Taratatán! Una mugrienta carta, fíjate. Y ahí está todo. Fíjate que aquí está, wow, la agenda estratégica, los programas de acción, en una manera de determinar sus prioridades. Yo hago unas votaciones sobre cómo ordenar esto, pero aquí están en forma prioritaria. Este es el más importante y este es el menos importante dentro de mi agenda. Esta es la estrategia. Aquí está la organización, mira, aquí están todos, cada uno de los pelados que participan y les asigno responsabilidades. Un 1 es quien tiene el rol fundamental, un 2, un importante rol de apoyo, y cuando hay más de un 1, que siempre hay, le pongo amarillo a la persona que va a ser, porque tiene que ser siempre una persona cuya responsable de cada una de estas historias. Mira, y aquí ves, y mira, y ves la asignación, y mira, ¿verdad? Y ves esa matriz que te está hablando. ¿Cuán densa es la matriz? ¿Quién tiene los 1? ¿Quién tiene los 2? ¿No es cierto? Este pobre desgraciado se está muriendo de hambre. ¿Dónde está la cosa? Y aquí fíjate, ¿qué tipo de proceso? Cada una de estas cosas es un proceso. Porque no hay solamente un jugador aquí, ¿no? Todos. ¿Y cuáles son? ¿Y qué tipo de procesos son? Y este es eficiencia operativa, cuando me preocupo de la estructura de costos, enfoque al cliente, me preocupa la estructura de ingresos, innovación. Y luego, las medidas de desempeño. ¿Te fijas? Lo tengo en esta. Tengo todo esto. Tengo la estrategia, la estructura, los procesos y la métrica. Es fantástica esta tarjeta, ¿verdad? Esta cartita. Yo, con permiso, pues viejo. Porque a mí me parece que es una brillante forma de comunicar este aspecto de gestión y estrategia. Pero dime cómo mides y te diré quién eres. Dime cómo me mides y te diré quién eres. Mira, yo he tenido el privilegio de trabajar en 2 instituciones en Estados Unidos. En la Harvard Business School, un pequeño error de mi vida, viejo. y en el Sloan School of Management del MIT. Son tan profundamente diferentes porque miden todo de forma diferente. Fíjate, y mira lo que te pasa. Por ejemplo, la evaluación de los profesores y alumnos, ¿no?, en el MIT. Fíjate, y en Sloan, y en Harvard y en Sloan. Fíjate que en Harvard, estos desgraciados, no sé si habrán cambiado ahora, si tú eras profesor de Harvard y tenías, por ejemplo, un curso de 100 alumnos, tenías que darle a lo más al 15% de la clase un excelente y a lo menos un 10% de la clase un fail, un no pass. Y al resto le da una porquería que se llama pass. ¿Has visto brutalidad igual hoy? Que esta gente fenomenal, con una capacidad enorme, ¿no es cierto?, que yo tenga que rajar al 10% de mi clase. En MIT, oye, a veces yo doy, a todos mis alumnos. Por eso que me quieren tanto, hijo. Los profesores, oye, en Harvard te medían a ti por la capacidad que tenías de escribir casos. Yo estuve, en un año que hice un curso allá, escribí 19 casos. En MIT, ni borracho escribe un caso. De una forma completamente distinta. Claro, dime cómo me mides. Dime cómo mides y te diré quién eres. Y como estás midiendo Harvard y MIT, te refleja qué es la institución y qué cosas valúa la institución. Y dime cómo me mides y te diré quién soy. Porque tú quieres ser exitoso. Y por consiguiente, así como te están evaluando, te van a condicionar tu comportamiento. Y el yo mío en Harvard era un yo muy distinto del MIT. ¿No es cierto? Y Harvard como institución, totalmente distinta que MIT como institución. Entonces, eso es. Fíjate, este cuadro lo inventó
un personaje legendario en el cuadro de gerente en Estados Unidos, que se llama Jack Welch, presidente de la General Electric. Y mira cómo definía, fíjate, a sus ejecutivos. El alineamiento con la cultura estratégica, bajo o alto, la competencia de ejecución, alta y baja. El 1 y el 4 son los obvios. Aquí está un imbécil irrelevante, incompetente, ¿no es cierto? Y que no está con... Me acordé de mi cuñado, viejo. Y mi señora me está mirando y dice, este desgraciado, me la va a pagar. No, esos son chistes malos que yo hago. Mi cuñado lo quiero entrañablemente, una persona fantástica. Pero tengo que hacerle chiste a alguien, se lo hacía a mi suegra, pero no se puede ahora. Mira, aquí, oye, obvio, el gran problema es qué haces con estos dos. Con este tipo que es fantástico, buena gente, magnífico, pero no se la puede ganar. ¿Y qué haces con él? Dale otra oportunidad, fuera de tu contexto. Y aquí, fíjate, este es bien complicado. ¿Qué haces con este gallo que es súper exitoso? Es un Piñera cualquiera, viejo. Pero es medio pesadón, así. ¿Qué haces con ese gallo? Lo elegí presidente. Yo creo ya que con esto termino con la cosa, ¿no es cierto? Las grandes lecciones de estrategia. Y es, primero, el proceso. Lo más fundamental en la formulación de una estrategia es cómo lo haces. Y qué proceso ordenado vas a tener tú para llevar adelante una cosa que es fundamental, que es el diálogo. La estrategia es un diálogo. Es un diálogo entre los actores más importantes de una institución. Y ese diálogo, por supuesto, necesita de dos cosas. Necesita de participantes en el diálogo y necesita de un lenguaje. Entonces, empezamos por eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los grandes actores? ¿A quiénes yo voy a invitar? ¿Quiénes van a ser los sujetos de esta reflexión que nos permita ordenar el curso de acción que va a tener la empresa? Y luego, un concepto muy fundamental, fíjate, que para mí es central dentro de este proceso, en que tienes que entender quién eres y dónde estás. No limitarte a tu ámbito, no a tu empresa, no a institución. El ámbito relevante es lo que yo llamo la empresa extendida. Y cuando yo voy a hacer una actividad de ayudar a una empresa a concebir una estrategia inteligente, lo primero que les pido es que me digan cuál es su empresa extendida. ¿Qué significa eso? Toda la red. ¿Cuáles son los proveedores? ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cuáles son tus clientes? ¿Cuáles son los clientes de tus clientes? ¿Cuál es un concepto muy importante en estrategia que se llama las empresas complementadoras? ¿Qué significan los complementadores? Son aquellas entidades que te apoyan a ti, te enriquecen a ti, que contribuyen, ¿no es cierto?, a enriquecer tus capacidades. Y por consiguiente te complementan y te enriquecen. Luego, el tercer elemento son la definición de las competencias, que es algo muy central. Tienes que entender cuáles son tus capacidades. Y esas capacidades tienes que enriquecerlas, tienes que continuamente tratar de revitalizarlas. Y aquí viene, fíjate, una cosa que es bien curiosa. La herramienta más empleada en todas partes del planeta sobre estrategia es una porquería que se llama la FODAS. que tú sabes con qué rima, viejo. ¿Y qué es la FODAS? La FODAS es una tontera que se llama
fortalezas, oportunidades, debilidades y desafíos. Sobre todo la parte de fortalezas y debilidades. Entonces, quienes usan las FODAS, la primera pregunta es, ¿qué fortalezas y debilidades tienes? ¿Por qué eso es una enorme trampa en la cual vas a caer? ¿Por qué eso es exactamente el punto de partida equivocado? Porque si yo te pregunto qué fortalezas y debilidades tienes, sin decirte ningún otro cuestionamiento, ni ningún otro objetivo adicional, en el fondo me vas a dar una receta, ¿cierto? Me vas a dar un listado insulso de las cosas que estás haciendo bien y las cosas que estás haciendo mal. ¿Y qué significa eso? Que te anclaste en el pasado. Y entonces lo que fundamentalmente vas a insistir en ahondarte más en el hoyo en que te metiste, viejo. O sea que seguir haciendo la misma cosa sin cuestionarte. La estrategia no es eso. La estrategia es cambio. La estrategia es gestión de transformación. Y si no quieres cambiar, no te necesitas estrategia. Y por consiguiente las FODAS parten por hacerte caer en esta trampa horrible de no cuestionarte dónde estás, continuando haciendo las mismas cosas, y sobre todo el otro problema más central es, para que yo diga debilidades y fortalezas, tengo que tener un marco de referencia, tengo que tener un benchmark, ¿con quién me estoy comparando? Y al hacerlo así, te estás comparando explícita o implícitamente tus competidores. Y esa es una trampa bestial, porque si lo haces así, entonces lo más probable es que tiendas entonces a imitar, a continuar haciendo la cosa, a congruir, a converger, y esa cuestión, ¿sabes lo que termina haciéndote? Te lleva a una cosa que es lo peor que le puede pasar a una institución, que es la comoditización. ¿Qué es la comoditización? Oye? Es la mediocridad, es hacer lo mismo, sin cuestionamiento, es caer en la trampa de la no diferenciación, y eso es exactamente lo que no debes hacer, ¿cierto? Debes tratar de sustraerte de tu entorno, de preguntarte, ¿no es cierto?, no con relación a tus competidores, sino que con relación al foco central, que es tu cliente. Y no solo tu cliente en el sentido estrecho de la palabra, sino que son todos tus constituyentes. Y lo que yo quiero hacer es tratar de entender las necesidades de mis clientes, entre comillas, y tratar de ofrecerles algo a ellos que sea distintivo, que te agregue valor, que sea diferenciado y que sea completamente distinto del resto del rebaño. Y por eso que las FODAS, a mi juicio, constituyen una falacia bastante seria. Y es una práctica muy habitual. Hay dos cosas que son trampas, a mi juicio. Una, ¿no es cierto?, esto del uso de las fortalezas y debilidades como punto de partida del proceso de reflexión de la estrategia. Y la otra es cómo define la estrategia la mayoría de la gente. Y si yo le pregunto a un académico, a un consultor, a un empresario, ¿qué es estrategia? ¿Cuál es el objetivo de la estrategia? Lo más probable es que estos tarados me van a decir lo siguiente. Vienen a decir, el propósito de la estrategia es buscar ventajas competitivas sostenibles. Un error, graso error. ¿Por qué? Porque, bueno, vuelves a la trampa. Ventajas competitivas sostenibles. Vuelvas a colocar al competidor como el centro fundamental de referencia. Y eso, a mi juicio, no es así. Olvídate de tus competidores, olvídate. Entra a hacer una reflexión centrada en cuál es tu cliente y otorgar a ese cliente algo que sea totalmente diferencial, totalmente distintivo, que sea lo tuyo, ¿cierto? Que pongas tú, tu imprinte, que defines tú estas capacidades de liderazgo y de excelencia que deben constituir una estrategia bien concebida.
El cuarto punto, ¿no? Es, ¿qué es la gestión estratégica? No su formulación, sino que qué viene más allá. Me acuerdo también, yo tenía un amigo muy querido en una empresa muy bonita en el mundo, con la cual yo tuve una vinculación muy, muy importante, que se llama Unilever. No sé si ustedes conocen a Unilever. Y yo fui durante 15 años un consultor de estrategia de Unilever. Y me acuerdo que Ian Anderson, que era un amigo del alma mío, que era la persona encargada de estrategia de Unilever, cuando estábamos definiendo la agenda, me hizo una pregunta que me cayó muy bien, fíjate, y que me impactó mucho. Y me dijo, Arnoldo, ¿qué pasa después de la estrategia? ¿Qué pasa después? Cambia. Por ejemplo, empecemos. ¿Cuándo los proveedores? ¿En qué sector los proveedores juegan un papel fundamental? Mira lo que pasa con Walmart. Walmart es la empresa más grande del mundo occidental. Emplea más de 1 millón de personas en el mundo. Son unas fieras monumentales, ¿oye? ¿Y qué hace Walmart? Fíjate, esto de low prices every day, ¿no es cierto? No van ellos a los proveedores. Son de una prepotencia infinita, ¿oye? La casa matriz de Walmart está en un lugar indecente que se llama Bentonville, en Arkansas. Arkansas es el estado número 50 de Estados Unidos. O sea que el más despreciable de todos los... y de ahí surge este viejo Sam Walton, que era un viejo fenomenal. Claro, como vivía dentro de un contexto rural, ¿cierto? La gente sin dinero, lo fundamental era ofrecerles cosas a precios muy bajos. Y fíjate, y lo que hacen esta gente, llaman a los proveedores a Bentonville. Ellos tienen que ir. Y mira lo que les pasa, ¿eh? Qué increíble lo que les pasa. Te agarran a los proveedores, ¿eh? Y ellos te dicen cuál es el precio que tú tienes que darle. Y al decirte eso, han conocido y han comprendido y se han preparado nuevamente para entender muy bien cuál es tu cadena de valor, cómo estás operando, y te dicen, esto es lo que me vas a dar, estas son las características del producto que te vamos a comprar, ese es el precio que me vas a decir, y este es el costo que tú tienes que alcanzar en tu producto, que no los tienes ahora, pero nosotros te vamos a enseñar a cómo lograr esos objetivos. Y te vamos entonces a establecer, dentro de estos términos, un contrato a largo plazo que te permite a ti hacer las inversiones, qué sé yo. Entonces, es una arrogancia fenomenal, ¿eh? Pero fíjate, invariablemente, reiteradamente, en el Fortune 500 ha aparecido Walmart como la empresa de retailer that is the best firm to do business with. Es el retailer preferido. Claro, porque imagínate los beneficios compartidos que se producen, ¿no? Entonces, mira, este es un sector en que los proveedores tienen el posicionamiento, la importancia relativa más importante. Empresas complementarias. Si tú me preguntas, dime empresas complementarias, dime cuál es el ejemplo más claro de un matrimonio de firmas complementarias más exitosas. Y la respuesta es obvia, pues. Es Intel, Microsoft e Intel. ¿Por qué? Porque si tú tienes un hardware necesitas un software y tienes un software necesitas un hardware. Y estos tipos se agarran, ¿no es cierto?, y dominan todo el negocio del PC, del personal computer, el computador personal. Y no solo eso, fíjate, sino que tienen un ejército. ¿Por qué Bill Gates es uno de los tíos más ricos del mundo? Porque tiene un ejército de gente trabajando para él que no están en su payroll, no están en su planilla. ¿Y qué son? Empresas complementarias. Empresas que están diseñando software y hardware
que sea compatible con el sistema Winte. Y una vez que logras eso, es imposible sacarte, ¿no? Los canales de distribución. Mira esto, ¿ya? Jeff Bezos es el jefe de Amazon, ¿no? Un tío fenomenal. Estaba medio perdido en la neblina, no sabía qué diablo hacer. Iba manejando en Seattle, vivía con su señora, y estaba preguntándose, ¿qué vamos a hacer? No tenía muy claro, se había graduado. Fíjate, y dijo, mira, lo que deberíamos hacer es aprovechar el Internet y tratar de vender algo a través del Internet, que en ese momento no había nada. Y se pregunta, ¿y qué podríamos nosotros vender en el Internet? Entonces, la primera pregunta era, ¿qué es un producto en la cual la persona no necesita tocarlo? No necesita físicamente verlo. No necesita, ¿no es cierto?, tener un contacto físico. Y la respuesta, pues, es obvia. O una de las respuestas. Los libros. Yo no me tengo que para qué probar un libro. Incluso si quieres manosear el libro, te doy un sample, una muestrita. Y tú, si vas al Amazon y vas a buscar un libro, fíjate que una librería sensacional, una librería tremendamente grande y sumamente distintiva, tiene unos 5.000 libros en inventario. Entonces, si tú vas a Nobles and Green o Barnes Noble, si vas y quieres ver la porquería y sentarte, tomar un cafecito y manosear el libro, tenía acceso a 5.000 libros. Nada. En el Internet, Amazon, 1.000.000. 1.000.000 de libros. Hasta los libros más cochinos, viejo. Imagínate, y descubren esta cuestión, cómo usar el Internet para vender libros, y es un éxito, pero sensacional. Y ahora, con el correr del tiempo, Amazon te vende cualquier cosa, ¿no es cierto? Estos canales de distribución indirectos, los concesionarios, mira cómo matan Toyota a la General Motors, cómo la revienta, ¿eh? Primero, la General Motors ha escrito el libro de cómo no hacerlo, ¿eh? Entonces, la General Motors tenía sus distribuidores eran los dealers, ¿no es cierto? Los dealers es el lugar en que están los autos, y si te interesa a ti comprarte un Chevrolet, entonces vas a los dealers de Chevrolet en la ciudad en que estás viviendo. ¿Qué pasa? La General Motors tiene 5 tipos de automóviles, ¿no? 6º con Saturn, pero que son el Cadillac, el Buick, el Oldsmobile, el Pontiac y el Chevrolet, ¿no? Y el Saturn era el 6º. Ahora, estos idiotas te daban a los dealers concesión de un solo auto. Lo brillante que hizo Alfred Sloan, que fue el arquitecto de la General Motors moderna. Yo, fíjate, trabajo en la Alfred Sloan School of Management del MIT, porque Sloan se graduó en el MIT, y yo soy el Alfred Sloan Professor, así que tienen que tratarme con mucho respeto, viejo. Alfred Sloan para mí ha sido una persona muy significativa en mi vida. Alfred Sloan, fíjate, su gran brillo, ¿no?, fue esto de a car for every person and purpose. O sea, que General Motors diera un automóvil para cada cliente y para cada bolsillo. Y ahí surge esta cuestión. De Cadillac para la gente pudiente. El Cadillac, ¿cuándo compras tú un Cadillac? Cuando quieres decirle a tu suegra cuán equivocada estaba la vieja. No es un auto, viejo. El hecho de que tenga 4 ruedas y se mueva es una ilusión. Es una fantochería. No tanto.
Yo tenía un montón de Cadillac que me dijo. Y por eso que la vieja, a mi suegra la tengo medio jodida. No. Mi pobre suegra no más quería que ahí. Y me acordé de mi cuñado, dijo. Imagínate, ¿no? Pero en lugar de esto de a car for every person and purpose, que era la idea sensacional, estos imbéciles deciden que los dealers solamente podían tener representación de una marca. O sea que tú eras el dealer de Cadillac, era nada más que Cadillac. Y de Buick, imagínate, ¿qué hace Toyota? Toyota hace una cosa monstruosa, ¿eh? Cómo los revientan. Primero entra a un dealer y te dice, tú vas a ser el dealer de Toyota. Y por consiguiente, te doy el Lexus, el Avalon, el Camry, el Corolla. Te doy todo. O sea que ahí tienes tú, the car every person and purpose. Luego, fíjate, te dice una cosa importantísima. Si tú quieres ser el dealer mío y tienes que representar toda esta historia, yo te hago una exigencia solamente, y es que el sistema informático que tienes, te lo doy yo. Y el sistema informático es fundamental, no solo porque usas como elemento de gestión interna, sino que ahí te controla las garantías, te identifica cómo tratar a tus clientes, qué componentes necesitan, toda esta historia. Fíjate, al hacer eso, descalificas a la General Motors. Por la General Motors, con esta historia de estar fraccionada en cada uno de estos dealers, y como un dealer solamente puede tener un solo sistema de informática, pero puedes tener dos, al exigirte que tengas que para ser representante de Toyota tienes que usar el sistema informático de Toyota, eliminas la competencia. Y de ahí te produce pues, la manera más inteligente que tuvo Toyota de entrar a anular completamente a las capacidades de General Motors, que eran muy significativas. Y luego con relación a los clientes, te fijas, estoy volviendo, aquí estoy haciendo ¿dónde están los proveedores como importantes? ¿Dónde están las empresas complementadoras? ¿Dónde están los canales? Ahora estoy aquí. Y aquí, para mí, la gran genialidad está en la Coca-Cola. Fíjate, ¿qué es lo que es Coca-Cola? A lo mejor a ustedes les gusta la Coca-Cola. Es una porquería, una bebida con azúcar de dudosa calidad. Y sin embargo, es increíble el éxito que tiene. Fíjate, Coca-Cola es la segunda palabra más conocida en el mundo. La primera, ¿sabes tú cuál es? Es OK. Y con eso dijo, ya eres políglota. Pero mira lo que hacen, mira lo fantástico que es, fíjate. Las tres A's. Las tres A's son acceptability, accessibility, affordability. Fíjate, ¿qué significa acceptability? Que tienes que querer el producto. Beber una Coca-Cola es un impulso. Si en este momento yo tengo sed, let's drink to that, tengo que tener el producto ahí. Porque si no lo tengo a la mano, se me va a pasar la sed y después se va a ir perdido. Fíjate que México, aunque te parezca increíble, es el país con el consumo per cápita más alto de la Coca-Cola del mundo. Entre otras cosas, fíjate, porque la Coca-Cola tiene una imagen muy positiva, sobre todo en los adolescentes. Entonces, chuta, le compré una Coca-Cola a la cabra, viejo, y te sentí un campeón. Y dentro de la Ciudad de México no hay ningún lugar
en el cual no haya una Coca-Cola, un expendio de Coca-Cola dentro de un radio de 100 metros. Ni uno. O sea, entonces, aquí está esto. Está la acceptability, te llenan de propaganda salvaje, lo creativo e inteligente que es la publicidad de la Coca-Cola, la accessibility, tienes un acceso inmediato en todas partes, la accessibility tiene que ser absoluta, tenemos que tener una cobertura completa. Y luego, fíjate, la affordability. Fíjate, el único producto en Estados Unidos que no ha cambiado su precio en términos nominales, o sea, no se ha ajustado a la inflación, que tiene el mismo precio hace 30 años atrás de la Coca-Cola. Salvaje, ¿eh? Entonces, se ha mantenido así, y estas tres que el producto sea aceptable, o sea, que lo adquieras, que sea accesible, que lo puedas tengas acceso fácil y luego que lo puedas pagar en forma adecuada. Y voy a entrar ahora una vez, ¿te acuerdas de lo que dije? Dile lo que les vas a decir. Eso se lo acabo de decir, ahora díselo. Entonces, ahora les voy a contar de nuevo cada una de estas 10 cuestiones. Y empezamos con el proceso. El proceso, un diálogo a través de personajes clave con un lenguaje. Eso es increíble, ¿eh? Un diálogo que necesita constituyentes y un lenguaje. Y por consiguiente yo tengo que entender a quiénes voy a invitar, quiénes son los participantes, cuán inclusivo debe ser el proceso y qué lenguaje voy a usar yo una vez que haga la convocatoria. Ahora, yo tengo un sesgo muy grande, ¿no? Y el sesgo es, prefiero mayor incorporación que no menor. Hay gente que considera que la estrategia es algo muy singular, que tienes que susurrarla en el oído de unos poquitos, porque si no, viejo, a lo mejor pasa algo. Y no es así, es al contrario. Incorpora en forma amplia a los actores relevantes. Mételos adentro. Participa en el diálogo en forma muy abierta. Y al final, fíjate, ¿sabes lo que pasa al final? Al final se te crea un entusiasta, una participación en que la gente se siente que han sido arquitectos de la estrategia que se va a llevar adelante. Esa cosa conlleva, ¿no es cierto?, a esta en lo posible, ¿ya?, con esta contagiosa ambición que uno termina diciendo, qué maravilla que yo estoy trabajando en esta entidad. Eso es bien importante, ¿oye? Yo no sé qué les pasa a ustedes en sus vidas privadas, viejo, pero están contentos de lo que están haciendo. Se sienten felices en el lugar de trabajo que tienen. Eso es muy central. Yo tuve el privilegio de trabajar en una entidad como el MIT. Y no te imaginas la alegría que a mí me dio siempre ser parte de esa institución. Y sentirme desarrollado profundamente en lo profesional y lo personal. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no es cierto? Tratamos de que nos sintamos vitalmente incorporados, estimulados, que tengamos la alegría de vivir, la alegría, que es muy importante, ¿eh? La felicidad, fíjate, la felicidad debe ser el objetivo fundamental de nuestra vida, una felicidad que se transforme, ¿no es cierto?, en algo que nos haga mejores también, que nos permita participar en forma altruista, dentro del contexto de la sociedad que nos ha creado. Me acuerdo que yo fui consultor de una empresa muy, muy, muy interesante que se llamó y se llama, no, ya no están haciendo, Saturn como Saturno, ¿no?
La General Motors, una empresa muy complicada, Dios mío, con muchos problemas, decidió a la hora 1/10, después que los japoneses habían incorporado en el mercado de automotriz americano con éxitos extraordinarios, decidió por primera vez entrar en el auto chico, para decir, fabricar y comercializar un auto pequeño, que no lo tenían ayer. Los japoneses tenían el Toyota Corolla y el Honda Civic, campeones mundiales, autos fabulosamente buenos, con una calidad monumental, y se cocinaran a los americanos, ¿no? Y entonces General Motors finalmente decide, yo voy a entrar en este negocio. Y dándose cuenta de que Detroit era un lugar contaminado, dijeron, lo vamos a colocar lo más lejos de Detroit posible. Spring Hill, Tennessee, cerca de Nashville. Spring Hill, Tennessee. Y nombran a un gran amigo mío, ¡oh Dios, qué hombre más espléndido!, que se llamaba, porque se murió el pobre. La gente buena, viejo, se muere joven. Por eso que yo soy un viejo infame. Nombran a Skip LeFauve presidente de esta historia, fíjate, sabiendo perfectamente bien una cosa, cómo no hacerlo. Y entonces, me llama por teléfono, yo estaba, me acuerdo, leyendo el Wall Street Journal, y en la primera página salía que habían designado a Skip LeFauve presidente de Saturn, y él había sido alumno mío, y suena el teléfono, y me dice, Arnoldo, Skip, quiero que me ayudes a hacer la estrategia de Saturn. Pues imagínate la oportunidad más increíble de la vida. Entonces yo llegué muy patudo, tuve una reunión, y les dije lo que le estoy diciendo a ustedes ahora, imagínate, si no se han quedado dormidos todavía. Y les dije, lo fundamental es que llevemos adelante en forma clara la definición de estrategia y que esto nos lleve a un consenso. Y se para un gallo y me dice, profesor, cuando alguien te quiere decir que eres un imbécil, te dicen profesor, ¿no es cierto? Y digo, profesor, what is consensus? Chuta. Y yo en un momento de brillante improvisación, le dije, yo le decía lo que es consenso. Consenso, y se lo dije en inglés, te lo voy a decir en inglés, después te lo traduzco en caso que necesites, viejo. Consensus is 60% agreement, 100% buy-in. ¿Qué significa? Fíjate, y las cifras son importantes. 60% de concurrencia. Fíjate. 60% es una mayoría significativa. Pero son 60 nomás por ciento. Porque si quieres 100, paralizas, inmovilizas todo. Y 60 es una mayoría bastante significativa. Pero una vez que la logras, 100% buy-in. 100% te cuadra. Y todos remamos en la misma dirección. Y nadie puede apartarse. ¿No es cierto? Esa es la idea. Entonces, esta cosa que es bastante hermosa, de definir el proceso, darle un lenguaje. ¿Qué lenguaje usar? Bueno, algunos de ustedes que me conocen, la respuesta es obvia, pues viejo. El modelo Delta. Yo he desarrollado un modelo de gestión con ese propósito. Con el propósito, me caen gordo la FODA, me cae gordo Porter. Claro, que son, fíjate, los dos frameworks más importantes. La FODA ya les expliqué que la FODA es una joda. Y Porter, fíjate, Porter lo han desfigurado. Pero imagínate lo que pasa con Porter. Primero, tiene esta porquería de las 5 fuerzas. La rivalidad, viejo. La rivalidad. Rivalidad entre los competidores. Los desafíos de los entrantes, los súbditos. Y lo más absurdo, la rivalidad
en la empresa extendida. Entre los proveedores, tú y tus clientes, ¿te imaginas todo? Rivalidad. ¿Qué hace con las rivalidades? Agarráis la metralleta, viejo, y empezáis y reventáis a tus proveedores, a tus clientes. No. Las 5 fuerzas. No tiene nada que ver. ¿Qué está haciendo? Y luego viene con la cadena de valor tuya. No. ¿De a dónde? ¿No es cierto? No, jamás. Y definir, no es así. ¿Te fijas? Y entonces yo definí un nuevo lenguaje. Y es un lenguaje que tiene estas dos cosas, ¿no es cierto? La empresa extendida y por consiguiente hables, ¿no es cierto? Todo el contexto. Y luego el cliente al centro con una definición de una propuesta de valor única y diferenciada. Esta es el cuadro de la empresa extendida. Y les voy a pedir esto. Muéstrenme su empresa extendida. Y describen a mí, ¿no es cierto?, qué son los grandes actores. Y aquí están los proveedores, aquí está tu empresa, aquí están las empresas complementadoras. Muy, muy centrales. ¿Quiénes que son tus socios obvios? Los canales. Fíjate, los canales es fundamental porque quien es dueño del canal es dueño del cliente. ¿Y qué pasa cuando son canales propios? Que ahí no hay ningún problema. ¿Qué ocurre cuando tú vas con canales que no son los propios, que son indirectos? Tienes que tener un cuidado bárbaro de que esto te quiebre la proximidad tuya con el cliente y por consiguiente no te permita comprender y satisfacer adecuadamente. Aquí están los clientes y los consumidores. Y lo curioso es que, y les voy a mostrar cómo en algunos casos, dentro de esta red, el centro más fundamental y más crítico cambia. ¿Qué pasa después? Entonces, la respuesta obvia, ¿no es cierto?, es lo que pasa después de la formulación de estrategia es su implementación. Pero ahí viene el tema. ¿Y qué diablos es eso? ¿Qué es gestión estratégica? En oposición a planificación estratégica. Y ahí viene toda esta historia, ¿ya? Ese alineamiento que hay entre la estrategia, que define mis objetivos y las tareas a ejecutar, cómo esto lo vuelco yo dentro de la estructura organizativa, porque tengo que asignar las responsabilidades y dar las autoridades correspondientes y establecer los recursos. ¿Cómo, fíjate, independiente de cómo me estructure, independiente de cómo diseñe yo una organización, siempre van a haber elementos que necesitan una coordinación horizontal. La jerarquía, el jefe viejo, es un poco irrelevante, porque lo que necesitas tú hacer es buscar coordinaciones horizontales que permitan la adecuada actividad, ¿no es cierto?, coordinada de distintas unidades que no tienen una vinculación de subordinación entre sí. Y eso es el proceso. Y entender los procesos y entender el manejo de estos procesos es algo fundamental. Hubo una gran revolución en gestión hace muchos años atrás en Cambridge, Massachusetts, que lo hicieron dos exalumnos míos, Jim Champy y Michael Hammer. Y ellos inventaron un término que se hizo muy famoso después, que llamaron Business Reengineering. ¿Han oído hablar de eso? La reingeniería del negocio. Y lo que decían, ¿no es cierto?, era, mira, esta es la mediocridad que existe en una institución que no es consciente del manejo de sus procesos, que cuando tú te das cuenta cómo hay que hacer las cosas y cómo establecer estas coordinaciones laterales, te das cuenta que hay oportunidades radicales en transformación. No progresos continuos, sino que radicales transformaciones que te permiten redefinir la cosa. Y de ahí se produce la centralización, la centralidad del proceso como parte fundamental de la gestión. Y lo que toca esto, mira que
qué hermosa esta historia, ¿eh? Y la estrategia, y la estructura. ¿Cómo hago yo esta coordinación adecuada? Bueno, yo les podría, y he escrito libros sobre este asunto, ¿eh? Y papers y qué sé yo, cómo definir una estructura adecuada. Hay un gran pensador en gestión que era un profesor del departamento de historia en MIT, imagínate. Y después el desgraciado se puso cucú y se fue a trabajar a la Harvard Business School. Y este hombre se llamaba Alfred Chandler. Y Alfred Chandler, como buen historiador, hizo una reflexión sobre la evolución histórica de cómo habían los grandes empresas iniciales de Estados Unidos, cómo habían evolucionado. Y ahí acuña él un concepto que es un concepto muy fundamental en gestión, que la estrategia precede a la estructura. Primero defines qué vas a hacer, cuál es tu estrategia, y luego cómo te vas a organizar para llevar adelante en la forma más adecuada los intereses que tienes. Y ahí se producen dos cosas, que es importante a mi juicio considerarlas muy claramente, que es el back-end y el front-end. ¿Qué es lo que es el back-end? El back-end es toda la parte de apoyo fundamental que define la forma como tú vas a crear y desarrollar y producir y distribuir tus productos. Empezamos por investigación y desarrollo, ¿no es cierto?, por las capacidades de recursos humanos, por la parte de financiamiento, por la producción, la parte operativa, por la distribución. Todo eso está en el back-end. Es la máquina que te permite la producción, ¿no es cierto?, de tu último, de tu producto, de tu servicio, lo que se llama en inglés tu output. ¿Y qué es lo que está en el front-end? En el front-end está el cliente. Para que tú entiendas entonces que todo este aparataje tiene que estar fundamentalmente orientado a producir la forma más creativa posible de la entrega que vas a hacer tú de tu output a tu cliente adecuado. Fíjate, y lo sorprendente que hay es que las empresas normalmente tienen un excelente back-end y un muy precario y débil, ¿no es cierto?, front-end, cuando debería ser exactamente lo contrario, no, sino exactamente lo contrario. Debería haber un alineamiento, debería haber una coordinación adecuada. Ambas cosas son fundamentales. La una sin la otra es acéfala. Una cosa que para mí es muy, muy central, que es el banco de datos. Yo voy a hablar sobre eso, les voy a decir cuáles son las características que hay, pero hay empresas, ¿te imaginas todo esto?, que no tienen bancos de datos. Fíjate, y si no tienes un banco de datos inteligente, estás jugando el partido a ciegas. ¿Y qué es un banco de datos inteligente? Fíjate que es una cosa bien complicada, porque te necesitas dos cosas que aparentemente son un poco paradojales y contradictorias. Necesitas el macro y el micro. Te necesitas la parte holística, completa. Yo quiero entender cómo me posiciono yo con relación a toda mi estructura, mi sistema, mi empresa extendida. Y luego necesito en forma granular entender a mi cliente. ¿Qué significa granular, oye? Granular significa uno por uno. La estrategia debe darse en forma individualizada, granular. Y ahí viene el asunto. ¿Y qué pasa si tengo 1 millón de clientes? Necesita 1 millón de bancos de datos, 1 millón de... ¿Y cómo lo hace? Entonces, ese es un tema que yo creo que es muy importante destacar y a los cuales voy a darles algunas recetas así de cómo hacerlo. Los incentivos, promover la conducta alineada con la estrategia, muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo vas tú a definir que haya una congruencia en la acción de todos los recursos humanos tuyos
y que promuevas una conducta que te conlleve no solo a la formulación, sino a la adecuada implementación de la estrategia. La clave del éxito, la importancia del presidente. Qué increíble es eso, ¿ya? Fíjate que en un país el presidente te cambia la vida. En un país como Estados Unidos, un país tan complejo, 350 millones de gente, de los más heterogéneos del mundo. Estados Unidos bajo Barack Obama es un país completamente distinto que bajo Bush, y completamente distinto que bajo Clinton, y completamente distinto que bajo Carter. Este país, yo creo que es lo mismo, ¿no? No sé. Pero me imagino yo de que este país bajo la Bachelet es distinto que bajo Piñera. Maybe. Pero es impactante, fíjate, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el enorme impacto que tiene el Ejecutivo Superior? Y si eso ocurre en un país, con toda la complejidad que implica, en que denotas claramente, ¿no es cierto?, la influencia que tiene, la superioridad de quien maneja, imagínate lo que ocurre a nivel de empresa, que es fundamental el sello que imprime el Ejecutivo Superior. Y de ahí viene la importancia que existe, ¿no es cierto?, en cuanto a la conducción, ¿no es cierto?, y a las del presidente ejecutivo y las características que debe poseer. Y tú te das cuenta de eso. Yo en este librito indecente hablo de 4 ejecutivos, pero es notable cuando tú captas la profundidad y el talento de un gran ejecutivo. Y eso es algo que es una bendición cuando una empresa tiene gente de gran calidad que la está llevando adelante. Y luego el cambio, la centralidad del cambio. La estrategia es cambio, la estrategia es transformación. Necesitas estar continuamente alerta de las necesidades que tienes tú de estar modificando las cosas. Fíjate, y si la estrategia es cambio, imagínate que yo quiera hacer cambios fundamentales. Eso muchas veces pasa, me pasa a mí, que cuando voy a hacer una intervención en una empresa y la empresa nunca ha tenido, no se ha dado el trabajo de hacer una reflexión estratégica seria en profundidad, y tú empiezas, lo primero que empiezas a hacer es segmentar a tus clientes, identificar, nunca tratarlos iguales porque son distintos, identificar los distintos segmentos que hay, que incorporen en cada uno de ellos clientes que tengan atributos similares, tratar de establecer propuestas de valor significativas, y al final te das cuenta de que quieres cambiar la cuestión de una forma increíblemente seria. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo te metes en un territorio que no está aprobado para ti? Y vas a arriesgar tú a hacer una transformación completamente distinta, tratar a tus clientes de una forma diferente de lo que estabas tratando anteriormente. Y si te equivocaste, ¿qué es lo que ocurre? Entonces la respuesta a eso es, no, viejo, hazlo con calma. Hay una cosa que se llama el piloto, the pilot, y eso tienes que hacer. Hacer experimentación. No puedo yo meterme en un viaje. Entonces lo que tengo que hacer es identificar, ¿no es cierto?, a un conjunto muy leal y significativo, pequeño, de clientes, y decirles a ellos, mira, yo voy a hacer una cosa, estoy tratando de hacer cosas que son fundamentalmente diferentes, y ayúdame tú a entender qué eso implica.